Se trata de un método que tiene raíces en precisamente en el ámbito empresarial, fundamentalmente, que es donde surgió, donde empezó a aplicarse y que tiene que ver con las necesidades enfocadas a, sobre todo, la investigación aplicada. La base de transformar una situación, de solucionar un problema, es tener la fundamentación del problema clara, es tener sus componentes bien establecidos y sobre todo el enfoque se centra en solucionar problemas, pero en base a aprovechar los elementos propios que pueden favorecer las estrategias desde el propio contexto. En ese sentido, se trata de una herramienta muy interesante porque busca aprovechar precisamente los elementos propios que están dentro del contexto, estrategias que puedan solucionar los problemas y a la vez ser viables, puesto que aprovechan precisamente esas consideraciones. Se trata de un diagnóstico situacional en base a un análisis de capacidades, de posibilidades. Fundamentalmente, el análisis FODA implica remirar el contexto interno y externo en función de la misión, de las necesidades específicas, determinando aquellos elementos que puedan constituir un apoyo, que puedan ser utilizados para mejorar la situación, elementos que puedan ser considerados una desventaja o elementos negativos que puedan afectar a la solución de los problemas, y de esa forma coadyuvar a los propósitos de la organización y en este caso de la investigación. ¿Bien? Los componentes que tiene el análisis FODA se dividen en dos, los elementos internos y los elementos externos. Dentro de los elementos internos lo que tenemos son las fortalezas y debilidades, son aquellos elementos con los que contamos, que son nuestros, que son propios, y que podríamos definir en positivos y negativos. Y los elementos externos, que son las oportunidades y las amenazas, es decir, aquellos elementos que están dentro del contexto y que podríamos aprovechar para fortalecer precisamente nuestros elementos positivos y que debemos reducir o que tenemos que minimizar en relación a una posible afectación negativa. Estos elementos externos no son propios nuestros, ni de la investigación ni de sus componentes, sino que forman parte del contexto externo. Bien. Esa diferencia es muy importante y hay que tenerla bien clara cuando se hace un análisis FODA. La herramienta, el método de análisis FODA, implica fundamentalmente el desarrollo de una matriz, de una tabla, como ven en la imagen, donde dividimos los factores internos que son controlables, que son propios, que son nuestros, en fortalezas como elementos negativos, en debilidades como fortalezas como elementos positivos, debilidades como elementos negativos, y los factores externos, que por ser externos precisamente no son controlables, pero podemos ver estrategias que las optimicen en el sentido de las oportunidades, que son positivas, y que las minimicen o las eliminen en el caso de las amenazas. La combinación de estos factores, tanto los internos como los externos, nos va a permitir el armar 4 tipos de estrategias, que es la segunda etapa, podríamos decir, de lo que es la tabla. En ese sentido, lo que hacemos es enumerar en un primer momento en la matriz estas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en función de todos aquellos elementos positivos que tenemos dentro de lo que es nuestro tema de investigación, en cuanto al producto, si es un producto con el que vamos a trabajar, en cuanto a los procesos, en cuanto a la situación específica del propio contexto interno en el que estamos interviniendo, igualmente con las debilidades y aquellos factores externos que puedan aportar en relación a la situación diagnóstica. ¿Bien? La segunda etapa de estos 4 tipos de estrategias que vamos a tener como resultado se conforman a partir de combinar estos elementos que hemos ido identificando
y organizarlos de forma de ya desarrollar propuestas, estrategias de acción, posibles proyectos, podríamos decir, de investigación combinando elementos. La estrategia FOC, como se denomina, combina elementos de nuestras fortalezas internas y las fortalezas externas, es decir, combinamos los elementos identificados uno o más de uno en las fortalezas con los factores externos identificados uno o más de uno de las oportunidades. Las estrategias DO, lo que hacemos es combinar las debilidades con las oportunidades. La idea es fundamentalmente desarrollar estrategias que combinen la reducción, minimización o eliminación de nuestras debilidades, aprovechando al máximo las oportunidades identificadas. Las estrategias FA lo que hacen es cruzar fortalezas y amenazas, es decir, aprovechar las fortalezas internas para reducir, minimizar o eliminar, en el mejor de los casos, las amenazas externas. Y por último, las estrategias DAR, que combinan las debilidades y las amenazas y que se enfocan a proponer estrategias, acciones que puedan reducir ambas, es decir, nuestras debilidades internas en relación con las amenazas externas. En ese sentido, como veíamos, para las estrategias FOB, se trata de un proceso aquí sí quizás más creativo, en el sentido que una vez identificadas los elementos que podríamos definir como fortalezas, tenemos que desarrollar y proponer acciones que nos permitan aprovechar estas mismas fortalezas internas para tomar ventaja de las oportunidades externas. ¿Cómo las podemos, si quieren, maximizar a partir de combinarlas, de aprovecharlas con las externas? Por ejemplo, tenemos, digamos, como carrera, tanto instalaciones, tenemos laboratorios, eso se puede considerar una fortaleza para la investigación en la carrera de química industrial. Tenemos además diversidad de laboratorios que nos permiten desarrollar precisamente este tipo de trabajos. Y tenemos, por ejemplo, todo lo que es convocatorias a proyectos, a fondos concursables, por ejemplo, IDH. Las convocatorias a proyectos, el hecho de que haya entidades financiadoras que pueden proveer recursos financieros para el desarrollo de investigaciones, se trata fundamentalmente de una oportunidad. Es algo externo, nosotros no controlamos qué tipo de investigaciones son o no son financiadas, porque depende de cada entidad que dispone de recursos para financiar estas investigaciones, pero evidentemente cuando consideramos como fortaleza que tenemos el equipamiento, que tenemos la infraestructura, que tenemos el recurso humano como fortalezas, podemos aprovechar las oportunidades desarrollando proyectos en ciertas líneas que son las que estas entidades de financiación, por ejemplo, convocan, ¿ya? Aquí es un ejemplo muy claro de cómo fortalezas, una o más de una, en este caso, recurso humano capacitado con experiencia investigativa, equipamiento, infraestructura de investigación, lo tenemos como carrera, y a partir de ahí, digamos, IDH que convoca a proyectos para trabajar con temáticas en relación, no sé, con el litio. Entonces, nuestras fortalezas es que tenemos las condiciones, la oportunidad es la presentación de propuestas de investigación en la temática litio, que son, digamos, las convocadas en esa oportunidad, y ya tenemos la acción concreta. La propuesta de un proyecto de investigación en el desarrollo de litio por parte de la carrera de química industrial. Es un ejemplo muy sencillo, pero lo que quiero es que vean, digamos, cómo es posible la combinación de las estrategias de los elementos de fortalezas, de elementos de oportunidades para poder proponer precisamente acciones concretas. Estas acciones concretas, evidentemente, son las que vamos a desarrollar como proyecto de investigación. Las estrategias DO, como les decía, implican mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades externas. Eso significa que identificando todas aquellas debilidades que tenemos, no solamente como carrera, como proyecto de investigación, quizás tenemos falencias en relación con falta de equipamiento, por ejemplo.
pero la misma oportunidad, una convocatoria a financiamiento, nos aporta la posibilidad de comprar ese equipamiento del que carecemos. De hecho, la mayor parte de los proyectos de investigación en la universidad tienen este como un componente central, es decir, aprovechar estas debilidades, particularmente la falta de equipamiento en laboratorio, para, mediante el financiamiento obtenido por parte de estas entidades financiadoras, poder acceder a la compra de ese equipamiento y de esa forma mejorar tanto el equipamiento propio de la carrera como lo que sería el proceso de investigación a partir de tener los elementos claves que nos permitan llegar a los resultados identificados. Entonces, en ese caso, evidentemente vemos que como parte de los proyectos de investigación, una gran cantidad del presupuesto se enfoca precisamente a la compra de equipamientos y a la compra de insumos para los procesos de investigación, para los procesos experimentales. Y esto se compra precisamente porque se establece previamente que es una debilidad, no lo tenemos en la carrera. Y como no lo tenemos en la carrera, a partir del financiamiento es que accedemos a su compra. De esa forma eliminamos la debilidad, puesto que ya tenemos el equipamiento, tenemos los insumos, aprovechando el financiamiento, que es la oportunidad. Las estrategias FA, fortalezas, amenazas, implica aprovechar nuestras fortalezas de la empresa, del proyecto de investigación, de la temática de investigación, para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Evidentemente, dentro de las amenazas en proyectos de investigación, uno de los elementos quizás más claros, más representativos y que nos ha afectado en gran medida a lo largo del desarrollo de muchas investigaciones han sido el tema, por ejemplo, de los bloqueos. Los bloqueos carreteros afectan a las posibilidades que tenemos de acceder a, por ejemplo, en temáticas de alimentación, a las áreas de producción. Nos implica de repente problemas en el acceso a insumos que necesitamos para el desarrollo de las investigaciones, afecta a la posibilidad de transporte a las áreas de intervención que hemos identificado, que hemos definido, y en ese sentido, obviamente, debemos considerar estrategias que puedan ayudar a reducir estos impactos. En temporalidad, igual es una amenaza la temporalidad de productos cuando uno trabaja con alimentación, que implica que el proyecto puede tener problemas en acceder a insumos que requiere. Por ejemplo, estas amenazas, nuevamente, reitero, no son controlables, pero podemos desarrollar estrategias que nos permitan, evidentemente, reducirlas. Siempre les ponía, ¿no es cierto?, como ejemplo, ¿qué ocurre si, digamos que nuestro objetivo es llegar a la ceja? Entonces, tenemos diferentes opciones, diferentes procedimientos, evidentemente tomar un minibús que diga ceja o el minibús del aeropuerto, pero ¿y si hay un bloqueo en la autopista? Podemos tomar un taxi, de repente va a tomar otro camino, lo que implica un aumento de los recursos invertidos. Podemos ir al teleférico. La ventaja del teleférico es evidentemente que si se bloquean las calles no afectan en todo lo que es el recorrido del teleférico. Y estas amenazas, por lo tanto, podemos desarrollar estrategias. Nuestras fortalezas como ciudad es que tenemos diferentes posibilidades, diferentes opciones para alcanzar el mismo objetivo, evidentemente con afectación de tiempo, de recursos, pero que nos permiten reducir o eliminar la amenaza. Bloquean la autopista, entonces me voy a la ceja en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque tenemos la fortaleza de que tenemos el teleférico y frente a la amenaza de un bloqueo, digamos, en la autopista, tenemos esa oportunidad de aprovechar nuestra fortaleza, usarla para que esa amenaza no afecte al alcance de nuestro objetivo, ¿ya? Esa es una estrategia FA, una estrategia que combina fortaleza y amenazas. Las estrategias DA son quizás las más problemáticas en el sentido de combinar debilidades y amenazas intentar que no nos afecten, que minimizar su impacto.
genera una serie de tácticas defensivas en términos quizás más militares, con el fin precisamente de reducir estas debilidades internas, evitando las amenazas del entorno. Entonces, en este sentido, evidentemente hay que tener bien claro cuáles son los elementos que se han identificado en las debilidades y, evidentemente, los elementos identificados en las amenazas. Hay que ser bien coherente y hay que ser claro en relación con amenazas que puedan realmente afectar al proyecto. Es decir, por ejemplo, el tema de la pandemia actualmente es una amenaza, pero el año pasado, a inicios de año, era imposible que en un proyecto de investigación se considerara, por ejemplo, la posibilidad de que el mundo se paralizara prácticamente por una pandemia como la que nos tiene enclaustrados durante prácticamente todo este año. Entonces, ha sido evidentemente una amenaza muy clara, una amenaza que ha marcado prácticamente todo el 2020 y que va a pasar a la historia como el elemento que define al 2020 con afectación en todos los sectores económicos, con una afectación en la política, con afectación en la educación, pero que en los proyectos de investigación evidentemente no pudimos prever a tiempo. Tienen que tener en cuenta que actualmente tenemos en marcha proyectos IDH, tenemos una gran cantidad de proyectos en la universidad en marcha y muchos de estos proyectos están en statu quo, no pueden avanzar, precisamente por el tema de la pandemia. Algunos proyectos han tenido que cerrar el proyecto y evidentemente decir hasta aquí hemos llegado porque no se puede hacer trabajo de campo, no se pueden desarrollar ciertas actividades, no se puede acceder a cierto tipo de insumos que se requieren para el desarrollo de las investigaciones y en otros casos han tenido que plantear elementos que evidentemente dentro de estas amenazas de la pandemia, cómo aprovechar, digamos, la amenaza, cómo reducirla, cómo mitigar un poco su impacto. Algo que todos hemos aplicado en investigación, en docencia y en realidad en todos los ámbitos ha sido la virtualidad, el teletrabajo, la educación virtual, la posibilidad de, por ejemplo, trabajar directamente en algunos proyectos de investigación vía virtual con los actores claves, sobre todo en el área social, humanidades, están utilizando mucho el tema de los webinars, el tema de los foros virtuales, etcétera, para conseguir precisamente ir avanzando en el tema de diagnósticos, en el tema de levantamiento de información, en el tema incluso de análisis de información, como una medida que evidentemente frente a la amenaza de la pandemia aprovechamos la oportunidad de lo virtual y de las tecnologías digitales para poder continuar, aunque sea ciertas partes de los trabajos de investigación. En ese sentido, evidentemente, si cruzamos, por ejemplo, la debilidad de la falta de acceso a Internet, algo que hemos visto, por ejemplo, con los estudiantes, la debilidad del tema de tener equipos que soporten las aplicaciones que requerimos, por ejemplo, para la educación a distancia, vemos, por ejemplo, estrategias que desde el Ministerio de Educación o desde la propia UNSA, en realidad, porque si no, la del Ministerio de Educación, en lugar de reducir la debilidad de falta de equipamiento, falta de conexión con la amenaza de la pandemia, lo que se ha hecho ha sido como estrategia la clausura del año escolar, como todos saben. Entonces, para muchos ha sido una estrategia muy negativa. Somos, creo, el único país en el mundo que ha decretado la suspensión del año escolar sin ver en realidad de aplicar o de intentar ver otras opciones que mantuvieran todavía el año escolar activo. En la universidad, como esta clausura del año académico no se ha visto como algo viable o algo positivo, evidentemente lo que se ha trabajado como estrategia entre esas debilidades y amenazas ha sido, como saben, los convenios con Entel, por ejemplo, el trabajar con las diferentes empresas operadoras de telefonía y de servicio de Internet para lograr que
saquen, por ejemplo, paquetes, ofertas específicas que permitan reducir los costos, sobre todo del acceso a Internet. Entonces ahí tenemos las famosas bolsas de megas, etc. Me pueden decir, pero sigue siendo caro. Sí, evidentemente puede ser, pero en relación con el contexto pre-pandemia, sí se han reducido los costos significativamente en relación, evidentemente, a lo que había al pasado. Estas estrategias son estrategias DA, que combinan el tema de las debilidades, en este caso de acceso a Internet, con las amenazas de la pandemia en relación a tácticas defensivas, es decir, negociaciones, alianzas estratégicas con los sectores que prestan el servicio precisamente para a partir de ahí poder reducir precisamente este impacto. Se elimina el impacto en función de las debilidades y las amenazas, no del todo, pero un poco se mitiga parcialmente el mismo. En ese sentido, como ven, se trata no de buscar soluciones desde una óptica alejada de lo que es el contexto situacional en sí, sino que se trata de buscar soluciones aprovechando los propios componentes que tenemos al interior del contexto problemático que estamos trabajando, que estamos investigando. Esto, dentro de lo que es el análisis FODA, nos presenta, por tanto, una serie de ventajas, y es que fundamentalmente investigaciones que se ligan al desarrollo de acciones concretas que aprovechen aquellos elementos internos y externos propios del contexto problemático que se está investigando, tienden a ser viables, tienden a ser sostenibles. No necesariamente tienden a ser las mejores soluciones. En algunos problemas es claro que lo que necesitamos es una reestructuración total del propio contexto para alcanzar los resultados óptimos, ¿ya? Pero esto no siempre es viable y puede ser incluso rechazado por parte de los actores implicados en la solución de estos problemas. En ese sentido, el análisis FODA, al aprovechar estos elementos internos y externos, lo que permite es mostrar acciones que se consideran de antemano principalmente viables. Viables, y al ser viables tienden a ser también sostenibles, es decir, es más fácil que una solución se mantenga en el tiempo cuando está dentro del propio contexto de estudio que cuando incluye o intervienen elementos completamente ajenos al mismo. Entonces, en este sentido, el método de análisis FODA es un método muy interesante que nos aporta fundamentalmente al contexto diagnóstico inicial. Nos permite de esa forma tener claros posibles acciones, posibles investigaciones a desarrollar de acuerdo a estos componentes internos y de esa forma desarrollar ya específicamente el diseño metodológico para a partir de ello desarrollar el proceso experimental y alcanzar nuestros resultados y las interpretaciones del mismo. A nivel gráfico, esto que hemos estado viendo aparece en una matriz ya con elementos combinados. En la parte superior tenemos los listados de las fortalezas y las debilidades, todos aquellos elementos listados como F1, F2, F3, F4. F1, tenemos en la carrera recurso humano capacitado en investigación. F2, tenemos infraestructura para desarrollar investigaciones. F3, tenemos equipamiento para el desarrollo de investigaciones. Y así podemos listar todos aquellos elementos que identificamos como fortalezas, como aspectos internos. Igualmente con las debilidades, todos aquellos vacíos, necesidades que todavía están como aspectos negativos, como aspectos que nos afectan en el desarrollo de investigaciones, sobre todo en temáticas concretas. Por ejemplo, en investigaciones sobre litio, no lo sé, pero en principio no tenemos litio en nuestros almacenes, no tenemos litio en nuestros laboratorios. Por lo tanto, una de las acciones obvias es que si queremos investigar litio, tenemos que comprar litio. Igualmente, en la parte de la izquierda listamos las oportunidades y las amenazas.
de la misma forma, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, todas aquellas oportunidades que están dentro del contexto externo y que pueden ser aprovechadas para mejorar nuestros procesos de investigación, para mejorar el proceso y permitirnos alcanzar de mejor forma los objetivos, etc. Y lo mismo con las amenazas. En la parte central, como ven, lo que tenemos es una combinación de filas y columnas. Entonces, primero, con fortalezas y oportunidades, aquellas estrategias que podamos proponer para aprovechar precisamente todo lo que son fortalezas identificadas y oportunidades. Les reitero que estas estrategias son un diseño quizás más creativo, son propuestas nuestras que implican acciones que nos permitan combinar estos elementos. En ese sentido, podemos combinar una fortaleza y una oportunidad, más de una fortaleza y una oportunidad, más de una fortaleza y varias oportunidades, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba antes, si combinamos nuestro recurso humano, equipamiento, infraestructura y las entidades que financian proyectos, ahí tenemos evidentemente como estrategia de acción la propuesta de proyectos de investigación a estas entidades financiadoras como acción concreta. En la siguiente casilla se cruzan, como ven, las debilidades con las oportunidades, con el mismo componente. Podemos aprovechar todas las oportunidades y todas las debilidades, o podemos simplemente aprovechar aquellas que nos permiten plantear o proponer acciones, estrategias concretas para desarrollar como proyecto. En las siguientes casillas, de la misma forma, cruzamos fortalezas con amenazas y, por último, las debilidades con las amenazas. De esta forma, lo que nos queda es una matriz donde podemos ver de un solo vistazo la situación diagnóstica general con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como todas aquellas acciones que podemos emprender, que podemos llevar a cabo para mejorar la situación, para alcanzar los objetivos. Evidentemente, al nivel empresarial, esto se utiliza como un diagnóstico de la empresa, de la actividad económica, para mejorarla, digamos, de la forma más integral posible. Pero como proyecto, como investigaciones, de la misma forma, nos plantea acciones que podemos considerar juntas o enfocarnos en alguna acción concreta para, evidentemente, plantear nuestro proyecto de investigación. Teniendo en cuenta que en química industrial trabajamos fundamentalmente con lo que es investigación aplicada, el análisis FODA nos puede permitir precisamente el identificar proyectos con esas características que les mencionaba, que sean viables, cuyas soluciones sean sostenibles, aprovechando, nuevamente indico, las condiciones propias del contexto de investigación, de la temática de investigación. Aquellos elementos positivos, aquellos elementos negativos. Esto implica que, por ejemplo, en justificaciones de cierto tipo de proyectos, voy a hacer ahorita no se me ocurre qué cosa. Voy a industrializar una mermelada de ají. Hay mermelada de locoto, pero no he visto mermelada de ají. Evidentemente, cuando vemos el tema de la producción de ají, vemos todo lo que es la gran cantidad de producción, particularmente desde el departamento de Chuquisaca, vemos el componente externo siempre de una población, un país que es afecto al consumo de ají en sus comidas. Vemos esto, por ejemplo, como una oportunidad. En Bolivia se consume mucho ají. Tenemos una fortaleza en Bolivia, particularmente en Chuquisaca, se produce mucho ají, entonces tenemos como fortaleza un recurso de alto valor, de buenas características, de altísima calidad, que son fortalezas propias del ají, un mercado que gusta del ají y evidentemente
A partir de ahí podríamos diseñar con estrategia el desarrollo de nuevos productos, de nuevas opciones industriales en base a ají. ¿Bien? Ahora bien, evidentemente como estrategia, esto es válido, esto es bueno, sale del análisis FODA, pero no tenemos que olvidar que cuando, por ejemplo, en el caso concreto, yo quiero desarrollar una mermelada de ají, tenemos que profundizar este análisis FODA, porque si bien tenemos un mercado que sí es en su mayoría afecto o abierto, por lo menos, al consumo de ají, una mermelada de ají no necesariamente responde a las características de este mercado. El hecho de que nos guste el ají o que le guste el ají a la mayoría de la población boliviana no significa que eso implique que lo consuma en cualquier forma que nosotros desarrollamos industrialmente. Imagínense, por ejemplo, un refresco de ají o un refresco de locoto. Entonces, me refiero con esto a que tenemos que ser muy amplios en la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y también ser muy específicos, sobre todo ya cuando nos enfocamos a posibilidades más concretas. Es decir, un refresco de locoto en nuestro contexto, por mucho que a la población le guste el picante, es un riesgo bastante fuerte, porque el formato, el tipo de producto, no está tradicionalmente asociado con ese tipo de sabor y menos con el picante. Entonces, no podemos simplificar el análisis FODA de una población o un mercado que le gusta el picante y por tanto que automáticamente podamos pensar que ese gusto por el picante lo podemos trasladar a cualquier tipo de producto que desarrollemos o que creemos industrialmente. En esto, en ese sentido, hay que ser muy claro. Es decir, tenemos proyectos que han sido muy interesantes en la carrera, por ejemplo, pero que han propuesto opciones que el mercado no iba a aceptar, que no son viables y que no son sostenibles en el mercado. Y que en algunos casos incluso utilizaron el análisis FODA para diseñar estas estrategias. Pero análisis FODA, nuevamente, que no consideraron aspectos particulares que un proyecto debe ver en cuanto a la viabilidad. Ese análisis técnico, social, económico, etcétera, que se solicita en los proyectos implica precisamente esto. Ya cuando diseñamos productos específicos, tenemos que pensar no solamente en el producto base que tenemos, no solamente en la creatividad en cuanto al desarrollo de nuevas opciones para el mercado, sino que tenemos que ver y que tenemos que conocer fundamentalmente ese mercado objetivo al que queremos llegar con este nuestro producto. Un producto que no responde a las características del mercado va a ser rechazado y por tanto no se va a aplicar, no va a ser sostenible y lo que más nos interesa, no va a solucionar los problemas identificados. ¿Para qué desarrollaríamos una industria de ají? Evidentemente para fortalecer todo el ámbito productivo de ají, fortalecerlo, hacerlo crecer, exportar más, ¿no es cierto? Esos son problemas identificados, por ejemplo, con lo que es la producción de ají. Pero eso no significa que podamos plantear cualquier solución o que queramos cambiar absolutamente todas las reglas, toda la estructura del consumo de ají para proponer nuevas estrategias. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tengan en cuenta, por ejemplo, el fenómeno del boom de la gastronomía y de los chefs, la cocina de autor, es decir, chefs enfocados a nuevas creaciones, a nuevos sabores, a un poco retar al consumidor a arriesgarse a probar nuevas propuestas gastronómicas que modifican casi en algunos casos radicalmente lo que nosotros consideramos que es y cómo debe ser nuestra comida. ¿Ya? Y en ese sentido son estrategias que funcionan, son propuestas que funcionan, sobre todo ligadas con el prestigio del chef. Si uno en casa intenta hacer un refresco de locoto y servirlo a la familia, posiblemente sea rechazado y nunca más te dejen hacer, ¿ya?
Pero si tú eres Gastón Acurio, quizás es uno de los chefs más conocidos, en este caso del Perú, y haces eso, es una propuesta creativa, es una respuesta artística, es una respuesta subversiva, anárquica en relación a los consumos y de forma de replantear el consumo directamente al consumidor, y te cobra además $100 para un vaso de refresco de Locoto, por ejemplo. Entonces, si bien en algunos contextos son estrategias que podrían funcionar, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en un contexto fundamentalmente académico, que la investigación se enfoca a solucionar problemas, y por tanto una de las premisas fundamentales es que cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier investigación tiene que ser viable en primer lugar, y tenemos que apuntar a que sea sostenible, es decir, que las soluciones no solamente sean aceptadas, se enmarquen en las necesidades y expectativas que se tiene en relación con el problema identificado, y de esa forma, evidentemente, que sean aplicables y que sean asimiladas. ¿Ya? Esto es muy importante y es algo que a veces hace que el análisis FODA, si bien se utilice, no se constituya en una herramienta tan clara o tan importante como se puede hacer cuando se trabaja, evidentemente, de forma consciente, reflexiva, racional y enfocada sobre todo en esa línea. Es decir, si bien siempre la investigación está ligada con cierto grado de creatividad, no debemos olvidar que para solucionar problemas tenemos que enfocarnos al propio contexto en el que se desarrolla el problema, a las necesidades y expectativas específicas que están dentro de ese contexto y no en otro. Es decir, no podemos importar soluciones, por ejemplo, de problemas similares, porque en nuestro contexto podrían no funcionar. De hecho, en muchos proyectos que se han intentado mundializar, podríamos decir, es decir, soluciones que se han intentado imponer en diferentes contextos al asumir que los problemas eran similares y las características sociodemográficas también, no han funcionado en todos los países. ¿Bien? Entonces, es un error básico el pensar que todos somos iguales, que todos los problemas afectan de la misma forma, que nuestra población en relación a mejorar sus condiciones de vida tiene las mismas expectativas. Y en realidad nosotros en el país deberíamos tener esto muy claro, puesto que todos los días en medios de comunicación vemos manifestaciones, vemos bloqueos, vemos ciertos grupos poblacionales manifestando sus demandas, sus necesidades, sus expectativas. Vemos procesos de negociación con los sectores, vemos soluciones iniciales que se plantean, y inmediatamente vemos grupos que rechazan esas soluciones porque no responden a sus expectativas o a su mismo planteamiento del problema. ¿Y qué solicitan? Que se escuche a todos los actores, que se escuche a todas las necesidades, que se generen soluciones, en el peor de los casos, diferenciadas en función de los sectores. Por ejemplo, el tema del desayuno escolar, y entre padres de familia la división que hay entre un grupo que pide que este monto del desayuno escolar se les entregue en una canasta escolar, y otro grupo que lo quiere en plata, ¿no es cierto? Entonces, son dos posibles soluciones. Se negoció evidentemente el tema de la canasta escolar en la mayor parte de los municipios, pero a pesar de ello hay padres de familia que piden, también algunos municipios lo implementaron como solución, el pago en efectivo, ¿ya? Entonces, el problema en principio es el mismo, es decir, es un monto, es un recurso que estaba destinado precisamente para los niños, para mejorar su alimentación, y por tanto, como ese es el mismo problema, aunque los niños no estén en el colegio, entonces que se genere un mecanismo que permita mantener la solución al problema, es decir, darles los alimentos para mejorar su nutrición, pero ya directamente para que lo hagan en sus casas. Y sin embargo, vemos problemas de aplicabilidad, vemos problemas de expectativas de los diferentes actores involucrados con esa solución, rechazos, aceptaciones,
y todo ello evidentemente visibilizado mediante bloqueos, manifestaciones, denuncias públicas en medios de comunicación, etcétera. Entonces, obviamente vemos que en el tema de las estrategias es muy necesario cuando desarrollamos un proyecto de investigación tener estos elementos claros y elementos que implican conocer a profundidad el problema. Eso significa hacer toda una investigación preliminar que nos permita identificar todos aquellos elementos que podemos ya analizar propiamente en este tipo de tablas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para plantear estrategias y a partir del planteo de estrategias, evidentemente, ponerlas en consideración de los actores, sobre todo cuando trabajamos con problemas relacionados al ámbito social, a la vida cotidiana, etcétera, involucrados. Si vamos a trabajar con productores, digamos, como en el texto que tenía en el estudio de caso de los productores de Valle Grande, queremos trabajar producción de tomate y les vamos a proponer la industrialización del tomate porque lo vemos como la mejor opción de investigación que aprovechan la fortaleza, una producción importante, fundamental para la economía local, de alta calidad, de alto valor nutritivo, etcétera, oportunidades de un mercado en crecimiento para lo que es productos industriales en base a tomate, salsas de todos los tipos, extracto de tomate, jugo de tomate, etcétera. Vemos ahí, evidentemente, como acción concreta que la industrialización del tomate o el diseño, el desarrollo de productos industriales es evidentemente algo que se puede hacer y que podemos hacer. Pero ya cuando identificamos qué tipo de productos en específico, evidentemente lo ideal es darlos a conocer previamente a los propios actores, en este caso serían los productores, para ver qué opinarían de una mermelada de tomate, si estarían dispuestos a hacerlo, si no hacerlo. Ellos mismos te van a plantear que el hecho de que no exista mermelada de tomate en el mercado no hace que sea más interesante para ellos. A ellos les interesa que si bien ya hay extracto de tomate en el mercado, pero existe ya un mercado, un consumo consolidado de ese extracto de tomate. Por lo tanto, es más fácil que puedas hacer un extracto de tomate y posicionarlo en el mercado a partir de la eliminación de conservantes artificiales, etcétera, tanto en el proceso de elaboración como en el producto final, y de esa forma que sea más competitivo frente a los productos de la competencia. Pero no creo que a ningún productor de tomate le interese que tú hagas una mermelada de tomate con su producción, porque no va a tener mercado, va a tener que haber otras estrategias externas para apoyar este nuevo producto, para darlo a conocer. Ahí tenemos marketing, publicidad, degustaciones públicas, todo lo que es ingresar al mercado de los gastrónomos, de los restaurantes de alta cocina, para que lo empiecen a utilizar en sus elaboraciones y de esa forma que empiece a generarse un mercado propio para ese tipo de producto. Entonces, a corto plazo, una mermelada de tomate no funciona, no va a generar una solución al problema del productor y por tanto no es una estrategia que sea interesante y no se puede justificar en un proyecto, y eso era lo que me iba, que el proyecto es interesante y es válido porque no hay mermelada de tomate en el mercado, ¿ya? Lo que nos interesa es solucionar problemas, entonces es preferible hacer un producto que ya es conocido, que ya tiene mercado, como un extracto de tomate, que intentar innovar en lo que es nuestro proceso industrial y afectar a que nuestro producto no solucione el problema inicial identificado. Eso quiero que lo tengan claro. El análisis FODA, en ese sentido, tiene ese enfoque. Es decir, no necesariamente nos va a permitir o nos va a orientar hacia estas propuestas tan innovadoras, tan diferentes de lo que ya existe, que pueden ser interesantes, sino que normalmente se liga más a aprovechar el contexto al máximo. Entonces, si ya tenemos mercado establecido para cierto tipo de productos industriales, empezar por ahí. Eso implica, evidentemente, un éxito, podríamos decir, a corto plazo, es decir, entrar en un mercado
que inmediatamente empiece a consumir nuestro producto y de esa forma que se generen los ingresos que los productores quieren para su producción, para complementar su nivel de ingresos. Entonces, la matriz, por tanto, queda de esta forma, todo lo que son las listas de fortalezas numeradas, las listas de debilidades, de oportunidades y amenazas numeradas, con lo que son ya las estrategias maxi-maxi, mini-maxi, maxi-mini, mini-mini, con la estrategia y aquellos elementos de fortalezas, de oportunidades, en los casos que se han identificado que, digamos, entran como parte de esa acción concreta. Entonces, vamos a tener igual estrategias FO, estrategias DO, FA y DA, una o más de una en cada una de las casillas, lo que nos permite desarrollar uno o más proyectos o en un solo proyecto incluir varias estrategias para mejorarlo y optimizarlo. ¿Ya? Como ven, entonces, bueno, ya les dije, la presentación es muy concreta en relación con el método FODA. Es una de las ventajas de la herramienta es que es relativamente sencilla. Lo ideal es construirla siempre de forma participativa, de acuerdo al tipo de problema que estamos enfrentando. Si utilizamos, por ejemplo, el contexto del estudio de caso de los agricultores de Valle Grande, tendríamos que levantar el diagnóstico con ellos. A partir de cuáles son sus necesidades, sus demandas, sus expectativas en relación a posibles proyectos de industrialización, todo lo que es la literatura científica en relación, por ejemplo, con análisis específicos de las características físico-químicas del tomate producido en Valle Grande, de forma que incluso tengamos elementos de respaldo para una producción orgánica, de una producción natural, de nutrientes específicos, de características físico-químicas del suelo que permitan caracterizar también algunos valores adicionales de esa producción. Entonces, todos estos elementos son pluses, son oportunidades, son fortalezas que podemos aprovechar en nuestro producto. Imagínense, por ejemplo, a nivel político, ¿qué tiene que ver la química industrial con la política? Pues a veces mucho. Tenemos como oportunidad siempre, por ejemplo, la figura de la denominación de origen. Sí, bueno, Valle Grande es un caso hipotético, no es real, por si acaso alguien pensaba que sí era un contexto boliviano, etcétera, no, es hipotético, ¿ya? Pero pensemos que es real. Entonces, si el tomate de Valle Grande tuviera denominación de origen, toda la producción industrial que se generaba a partir de ese producto tiene ya automáticamente un plusvalor, tiene automáticamente un mercado específico de alto nivel, de alto interés, tiene unas características promocionales ya dadas desde inicio y eso hace evidentemente que la combinación de una denominación de origen con la industrialización del tomate sea muy interesante. No es tan interesante, pero también genera valor añadido, por ejemplo, la combinación de una oportunidad política como las declaratorias patrimoniales, sean locales, departamentales o nacionales, en relación, por ejemplo, nuevamente al producto tomate o a la producción de tomate en Valle Grande, y a partir de ahí aprovechar industrialmente el producto y obviamente considerar dentro de las características del mismo todo lo que son estos valores reconocidos en esa declaratoria patrimonial. Entonces, hay que ser muy amplios en la elaboración del diagnóstico. Entonces, no se trata solamente de ver aquellos elementos específicos que conciernen al producto, a la producción o a lo que es la producción industrial propiamente, que es lo que tenemos competencia en la carrera, sino que existen oportunidades dispersas a nivel nacional e internacional, proyectos de cooperación al desarrollo, por ejemplo, que tienen financiamiento, que ofrecen financiamiento. Tenemos el ámbito de las políticas públicas, tenemos el tema financiero, por ejemplo, entidades que apoyan a cierto tipo de emprendimientos. Entonces, de repente, para hacer un proyecto de desarrollo industrial de tomate,
podríamos ver la consideración de conformar, por ejemplo, una cooperativa de productores. ¿Por qué? Porque como cooperativa se puede acceder a ciertas políticas financieras establecidas, acceso a créditos, acceso a financiamiento a costo cero, etcétera, para, evidentemente, implementar los componentes. Si trabajamos con un productor o con ciertas familias productoras que pueden asumir el compromiso de desarrollar artesanalmente el producto industrial en una primera fase, etcétera, va a ser un proceso más largo, va a ser más difícil acceder a los mercados o que accedan a los mercados y es fácil que no sea sostenible esta solución. Mientras que si incorporamos aquellas oportunidades que están enmarcadas en nuestro contexto externo, evidentemente sí podemos plantear estrategias que puedan ser no solamente viables, sino fundamentalmente sostenibles. Y esto es a lo que tenemos que apuntar como investigadores. Esto implica muchas veces entrar y salir de nuestra área de confort para entrar en otras áreas que no son propiamente nuestras. Ahí tenemos que hablar con agrónomos, ahí tenemos que hablar con economistas, por ejemplo, ahí tenemos que hablar con comunicadores, con el mundo del marketing, de la publicidad, de todo lo que son áreas propiamente de análisis y estudio de mercados, porque no podemos desarrollar productos sin considerar evidentemente para quién es, por qué, para quién vamos a hacer ese producto. Si queremos realmente solucionar el problema que hemos identificado. Entonces, aquí se genera interdisciplinariedad, aquí se genera transdisciplinariedad. No necesariamente nosotros tenemos que manejar todos los componentes, pero sí tenemos que tener la capacidad de saber cuáles serían las posibles necesidades y acceder a los especialistas de cada una de ellas para que aporten, para que nutran, para que signifiquen y para que nuestro proyecto pueda tener no solamente la mejor solución, sino la más aplicable, la que pueda realmente funcionar en el momento de su aplicación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto, ¿no? ¿Está todo claro? Bueno, a la hora de hacer el FODA no necesariamente está necesariamente tan claro, pero sí es quizás una de las herramientas de análisis diagnóstico más sencillas de utilizar. Por tanto es muy útil y les reitero, si bien es una herramienta, como saben, ligada fundamentalmente en cuanto a su origen al ámbito de las ciencias empresariales, también es muy útil en relación a lo que es investigación porque nos permite precisamente desarrollar estrategias que aprovechen al máximo las condiciones propias del contexto y por tanto podríamos decir que son soluciones desde dentro del problema o aprovechando lo mejor que tenemos en el contexto del problema. Y en ese sentido, obviamente, que pueden ser mucho más viables, mucho más aplicables, mucho más económicas en ocasiones, no siempre. Pero todos estos factores ayudan a que nuestras soluciones sean reales. No necesariamente las más creativas, no nos van a dar necesariamente un premio a la innovación de desarrollo industrial, pero sí vamos a solucionar el problema que es a lo que estamos abocados. ¿Ya? Para la próxima clase, lo que vamos a trabajar es otro método de análisis. Igualmente es un método, por eso no lo hemos visto en las anteriores sesiones, porque se trata de métodos que podemos incorporar y que en origen son propios de otro tipo de áreas de estudio, de áreas disciplinares. Hemos visto hoy el FODA, que nace ligado a las ciencias empresariales. Vamos a ver en la próxima sesión el método de marco lógico, que nace ligado a todo lo que es el ámbito de la cooperación al desarrollo, como una herramienta de evaluación de proyectos. Actualmente el método de marco lógico se utiliza no solamente para la evaluación de proyectos, sino fundamentalmente para la planificación de proyectos. Ya hemos visto uno de los componentes centrales de lo que es el método de marco lógico. Vamos a ya engranar ese componente con los demás la próxima sesión, que son los árboles de problemas y soluciones. Es decir, es otro enfoque al FODA donde analizamos el problema. Puede ser un análisis participativo, es decir, igualmente a partir
de la incorporación de necesidades, expectativas, demandas de los propios actores involucrados, sobre todo cuando trabajamos en industrialización en base a producción, tenemos que ligarnos con los productores necesariamente. No hay proyecto de industrialización que pueda desligarse de los productores. Por ejemplo, tenemos el caso, todos conocen Industrias Para Ti. ¿Hay alguien que no conozca Chocolates Para Ti? Todos conocen, ¿no es cierto? O el Seibo, o el Cóndor, todas son chocolaterías, o Chocolates Taboada. En el caso de Para Ti, particularmente, es interesante porque, a ver, primero, Para Ti está en Sucre, departamento de Chuquisaca. En Sucre no hay prácticamente producción de cacao. Y el cacao, obviamente, es el insumo fundamental para la elaboración de chocolate. ¿Ya? Lo que hacen es comprar cacao del norte de La Paz. Nuestro cacao orgánico del norte de La Paz es de altísima calidad. Prácticamente todas las chocolateras, las empresas chocolateras del mundo lo quieren. Exportamos muchísimo, pero también nuestra industria nacional sabe que es un recurso muy importante, muy valioso, y lo utilizan como insumo fundamental. ¿Ya? En ese sentido, evidentemente, la industria del chocolate, la industria Para Ti, desde un inicio identificó como una necesidad fundamental para la sostenibilidad industrial el acceso a la materia prima, pero no el acceso de cualquier forma a la materia prima. No se trata de ir al mercado y comprar cacao. Necesitas, para hacer una industria competitiva, la materia prima de mayor calidad, no la materia prima que el productor no ha vendido y por tanto deriva al mercado y que tiene calidades diferenciales. Por lo tanto, ¿qué hicieron o qué tuvieron que hacer? Ponerse en contacto con los productores, ir al norte de La Paz, convocar a los productores, indicarles: nosotros como industria tenemos estas necesidades. Necesitamos cacao, pero necesitamos cacao de ciertas características. Lo que les proponemos es un precio justo, un precio que sea interesante para ustedes, pero nos tienen que proveer el mejor cacao que produzcan. Y el cacao de inferior calidad, vamos a ver mecanismos que permitan su aprovechamiento, que ustedes lo aprovechen o derivarlo a mercados, pero nosotros les queremos comprar su mejor cacao. Y nosotros vamos a venir acá a recoger ese cacao, además. Entonces, ustedes olvídense de los problemas de llevarlo al mercado, de traernos los azúcares. Nosotros vamos a apoyarles. Si necesitan asesoramiento técnico para el manejo de la materia prima y de esa forma que tenga siempre la mayor calidad, les damos. Entonces, no han podido desligarse del propio productor. Si querían mantener no solamente la calidad de la materia prima, sino también la garantía de abastecimiento. Es decir, imagínense que llega otra industria y les dice: les compramos todo el cacao, hasta el de mala calidad. Entonces, no te puedes permitir, si quieres que tu industria sea sostenible, que pueda haber, por afectaciones de precios en el mercado, etcétera, problemas de abastecimiento. Tienes que garantizar el abastecimiento de la materia prima. Y por tanto, tienes que desarrollar estrategias que posiblemente estén fuera de tus intereses propiamente empresariales, pero que tienen que ver con elementos que afectan a esa sostenibilidad industrial. Por lo tanto, Industrias Para Ti trabaja y ha entrado dentro de esa línea de empresas con proyectos de responsabilidad social, porque estos proyectos están enfocados a cubrir la necesidad de la empresa en relación con el abastecimiento y con la calidad de la materia prima. Y muchas de nuestras empresas y muchos de los emprendimientos que se están desarrollando en el país están adquiriendo este tipo de características. Vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, cuando terminemos la parte de metodología, algunas experiencias. Les hablaré un poco más de Para Ti. Veremos, por ejemplo, las industrias Irupana, también una empresa con este enfoque de responsabilidad social, pero que tiene que ver fundamentalmente con el tema de que necesitas el acceso a una materia prima de calidad, un recurso fundamental, al insumo fundamental de alta calidad en relación con el mercado al que estás enfocado como industria. Entonces, Industrias Irupana están enfocadas a un mercado que busca productos nutricionalmente
sanos, ricos, que busca producto orgánico, producto que no tenga aditamentos químicos, etcétera. Y evidentemente para lograr esto tienes que trabajar con los productores y tienes que desarrollar estrategias directas con los productores. Y podemos poner un montón de ejemplos más en relación con eso. Es por eso que en los análisis FODA hay que ser muy amplio con los componentes, incluso con aquellos que en principio no son propiamente del área, y tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Si quieren, un ejercicio que les propongo hacer, tienen ya, digamos, una serie de estudios de caso que les preparé para armar. Evidentemente estaban enfocados a que puedan armar los árboles de problemas y de soluciones, pero pueden intentar también con esos estudios de caso, intentar armar un FODA. Evidentemente van a salir FODAs muy sencillos, muy simples, con muy pocos elementos en cada una de las casillas, pero también aprovechando la oportunidad de esto es que es más fácil ver las posibilidades de combinación y de estrategias que puedan surgir de ello. No es un ejercicio que les esté proponiendo para evaluar, sino que es un ejercicio que les propongo hacer como práctica para ver hasta qué punto sí son, por ejemplo, capaces. Uno de los aspectos quizás más difíciles inicialmente cuando se trabaja con FODA es diferenciar lo interno de lo externo. Con la práctica es muy fácil y es muy llamativo cómo en algún momento de repente me he podido cruzar o he podido considerar que esto era interno. ¿Ya? Entonces, hay que ver bien eso y hay que intentarlo aplicar siempre. Y cuando no tenemos la información, evidentemente la sacamos del contexto. Es decir, hay datos que cuando hacemos un levantamiento inicial para ver ya lo que es la fundamentación, la contextualización del problema, hay aspectos que no hemos considerado, sobre todo aquellos que normalmente no conciernen a lo que es el área y que luego vemos que los necesitamos, vemos que algo nos está jalando a ver más allá del propio contexto problemático o del propio área, en este caso de química industrial. Entonces, muchas veces el diagnóstico implica trabajar en diferentes etapas, implica trabajar con diferentes actores en función del tipo de temática que se esté trabajando y complementarlo, evidentemente, de la forma más amplia posible con todo aquello que pueda funcionar, sobre todo si vamos a trabajar con un enfoque FODA como oportunidad. Y evidentemente como oportunidad tenemos que ver cooperación internacional, tenemos que ver acceso a financiamiento, a fondos de inversión, etcétera, a nivel nacional. Y esto implica, obviamente, desde cooperativismo, desde asociativismo, desde una serie de posibilidades que facilitan o que priorizan incluso la posibilidad de acceder a estos recursos. Tenemos que ver políticas públicas. De repente es interesante que si queremos meternos en la producción del Uribay, ellos están muy interesados en desarrollarse mucho más industrialmente, si bien ya tienen una industria incipiente, todavía tienen problemas derivados de la calidad del producto final y una calidad muy diferencial entre las empresas constituidas actualmente en el desarrollo, sobre todo de vinos y cinganes. Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí, pero no es lo único que producen ni lo único que les interesa producir. También tiene una importante producción, por ejemplo, de durazno. Ahí, por ejemplo, es interesante combinarlo. Lo intentamos, no funcionó por amenazas que afectaron al final al proyecto, el trabajar desde otras áreas, por ejemplo, la denominación de origen de la uva del Uribay, la denominación de origen de los vinos cinganes del Uribay, la denominación de origen del durazno del Uribay, o por lo menos llegar a que el municipio del Uribay haga declaratorias patrimoniales de esos productos. La denominación de origen es la mejor estrategia porque permite marcar estándares, sobre todo en relación a características físico-químicas del producto fundamental, en este caso la uva, a las características propias de el producto, sean vinos, sean cinganis en cada una de sus tipologías, y por tanto la estandarización, que es lo que como industria necesitamos. Es decir, cuando decimos
Este es un vino tinto del Uribay semiseco del 2016. Tenemos que tener cierta garantía de que cada botella que hablamos de que podamos abrir con esa etiqueta sabe igual. No puede ser que abramos un vino del 2016 con ciertas características y nos encontramos un vino delicioso. La siguiente botella que abramos es un vino que está picado. La siguiente botella que abramos, el sabor ya no es el mismo, ¿no es cierto? Porque eso ha sido un problema fundamental de nuestra industria vitivinícola hace muchos años y se ha trabajado mucho incluso con enólogos que han venido del exterior para mejorar en principio iniciando con lo que son las bodegas tarijeñas. También en Luribay han llegado muchos capacitadores, muchos enólogos para mejorar y para aportar precisamente en estos procesos de estandarización de la calidad de vinos y singanis. Entonces, es un trabajo que sobre todo en Luribay, en Zapaqui, que está también en la misma línea de producción de vinos y duraznos, falta mucho y necesitan mucho de química industrial para apoyar en estos procesos. Entonces, bueno, ahí aprovechando ya tienen también otra oportunidad en relación a lo que es posibles enfoques y posibles trabajos a futuro que puedan ya ir incorporando en sus expectativas y evidentemente si quieren dedicarse a trabajar en la industria del vino, y hay muchas oportunidades en ese sentido, también tienen que asumir cuáles son sus debilidades y desarrollar estrategias. Ahí sería una estrategia debilidades, no conozco del vino, no conozco de la industria del vino, y oportunidades. Es un mercado creciente y es un mercado de alto interés el tema del vino y la industria del vino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formarme, ver oportunidades de formación y de especialización en todo lo que es ese contexto, específicamente desde la química industrial. Y hay mucho además gratuito, si les interesa. Entonces, con eso, claro, la estrategia también está clara, es viable y es sostenible. ¿Ya? Si no hay dudas, no hay preguntas, lo dejamos aquí. El día jueves vamos a ver ya propiamente lo que es marcológico. Como ya tienen la base, ya saben que no es tan complicado, pero sí vamos a dedicar un poco de tiempo a lo que es la herramienta fundamental del marcológico, que es la matriz de marcológico, y que si bien, nuevamente, no es tan compleja, pero sí es bastante más complicada que lo que hemos visto de la matriz del foro. ¿Ya? Entonces, el día jueves les veo. Cuídense y cualquier duda, ya saben, mediante el WhatsApp. Que tengan muy buen resto del día. Cuídense, como siempre les digo, y nos vemos el jueves. Chao, chicos.